La historia utiliza todas las fuentes a su alcance para estudiar el pasado. En el caso de la Edad Media, la cartografía y la iconografía empleada en los mapas de la época son algunas de ellas. A través de la cartografía podemos saber cómo eran las ciudades y puertos medievales, o al menos la imagen que de ellos se quería transmitir. Los símbolos empleados en los mapas, las representaciones científicas o imaginarias, las escalas, la proyección, los autores y los destinatarios, los colores, los códigos, la decoración, la temática inspiradora y los textos complementarios que acompañan a las imágenes son una fuente de información extraordinaria para la interpretación histórica. De todo ello vamos a hablar a continuación con Ana María Rivera Medina, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Ana María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, Clara, y muchas gracias. Bueno, ¿es posible hoy en día tener una idea aproximada de cómo fue el medio urbano y marítimo en el que vivió la sociedad medieval? Sí, en parte es posible. A través de las fuentes iconográficas y cartográficas existe la posibilidad de tener una idea medianamente acabada de la situación. La red urbana medieval, ya se trate de las villas interiores o de aquellas situadas de cara al mar, son una herencia del impresionante proceso urbanizador que se produce entre los siglos XI y XIV. Para su estudio, además de las fuentes manuscritas que se encuentran en los archivos, podemos recurrir a otras que tienen como objetivo representar lo visto, conocido o lo que se quería dar a conocer. En este caso, resulta de especial interés la cartografía histórica, que nos ayuda a esclarecer el camino que lleva desde los mapas miniatura hasta los mapas murales. En la Edad Media, la imagen cartográfica, más que una representación de las líneas territoriales terrestres o marítimas, es un símbolo, porque responden a una ideología y a unos variados intereses, ya sea políticos, económicos, religiosos, culturales o sociales, permitiendo conocer la cosmovisión medieval, es decir, cómo interpretaban la realidad los individuos en la Edad Media. También es importante para este conocimiento recurrir a la iconografía histórica, que brinda la oportunidad de restituir la fisonomía de las ciudades y puertos en los tiempos pretéritos. Ana María, ¿y existieron mapas en la Edad Media? Durante la Edad Media, lo que llamamos mapa era en realidad y en esencia una pintura. La pintura de una realidad mental, de un paisaje, de una región, de un país, el esquema dibujado de una ciudad o, en casos aislados, el trazado de su base y distribución de sus edificios. Ni tan siquiera en la antigüedad existió un vocablo fijo para referirse al término mapa. Los griegos hablaban de período y de período, periplo, circunnavegación, para aludir a un tipo de plano o de itinerario de tierras, mares y ciudades. Plinio y Macrobio usaban los vocablos forma, descriptio o pictura orbis terrarum para referir a la configuración terrestre del mundo conocido plasmada en una tabla o pintada en un muro. La idea de lo que hoy tenemos de lo que es un mapa proviene del Renacimiento y está ligada al momento de las grandes exploraciones y de la vocación colonizadora de Europa. En resumen, un mapa medieval no está hecho para servir como guía de exploración, sino para trasladar la idea de una realidad cultural, de un paisaje o de una región, del mundo tal y como el hombre medieval lo entendía. Sin embargo, durante la Baja Edad Media comienza a verificarse una evolución en estas representaciones. Así se hablará de los denominados mapas beatos o mapas TNO, los mapamundi y los portulanos. Pues si te parece, Ana María, podemos ir viendo cada uno de estos tipos de mapas. Por ejemplo, los primeros que has nombrado, los beatos o mapas de TNO. ¿Cómo eran? Los mapas TNO fue un producto popular de mapa medieval que buscaba más que representar fielmente el mundo, representar la visión cristiana de toda la tierra conocida, dejando de lado la realidad geográfica de sobra conocida gracias a los viajes a Oriente. Estos mapas antiguos y medievales no suelen tener carácter informativo, son temáticos, selectivos, con informaciones parciales y precisan de una crítica rigurosa. Pero lo más importante es que a efectos de su estudio no siempre es factible desentrañar aquellos signos y claves empleados. Muestran un cambio de orientación situando el norte al oeste
y subiendo el este hasta el lugar que ocupa el norte. El centro del mundo se fija en Jerusalén la mayoría de las veces y en algunas ocasiones en Roma. Son, por tanto, una representación ideológica del mundo. Todos estos mapas dibujados a lo largo de más de 800 años hacen especial hincapié en la presencia de la T como división de los 3 continentes y símbolo de la muerte de Cristo. Esta simbología también está presente incluso en algunos mapas de factura musulmana. O sea que tenían la forma de una T mayúscula inscrita en una o un círculo, con lo cual el espacio quedaba dividido en 3 partes, ¿no? Pero estos mapas tan curiosos, ¿qué tamaño tenían? Y sobre todo, ¿cuál era su utilidad? Se conservan sencillos mapas, casi un esquema de pequeño tamaño, u otros de grandes dimensiones, que se conocen con el nombre de mapaemundi o mapamundi. Estas representaciones se realizaban en las abadías. Además de formar parte de la historia del libro y del códice, tendrán una utilidad pedagógica, sobre todo los de gran tamaño, porque además de representar la forma del mundo conocido, ofrecen datos sobre la Biblia, pero también sobre aspectos culturales, geográficos, la flora, la fauna, las costumbres, etc. Fueron mapas pensados para generar un retrato a gran escala de la historia bíblica y para transmitir un mundo espiritual sobre la base del mundo físico. Pero por su tamaño se convirtieron en gigantescos compendios del saber humano acumulado en los monasterios durante siglos. Bueno, y hablando de otro tipo de mapas que has nombrado antes, ¿cómo definirías y describirías a los portulanos o cartas portulanas? Si un mapa mundi interesa a los monjes y a los nobles, el portulano o la carta portulana es un documento diseñado para los viajeros, los navegantes y los comerciantes. Los portulanos son representaciones que obedecen a la necesidad práctica de los navegantes de conocer con la mayor precisión su posible posición y las rutas a seguir para alcanzar sus destinos. Estos se originan muy probablemente a partir de las notas de los pilotos y de los navegantes sobre pasajes costeros, y su campo se centra principalmente en la descripción del Mediterráneo, aunque también en ocasiones presentan a parte del Océano Atlántico. Contienen información sobre distancias, guías para acceder a los puertos, peligros, bancos, arrecifes, arenales y anclajes. Son mapas que se elaboran expresamente para la navegación. Aparecen en el siglo XIII y continúan elaborándose durante varias centurias, incluso muy avanzada la Edad Moderna, aunque son productos típicos de los siglos XIV y XV principalmente. Se caracterizan porque se parecen a los mapas actuales, tienen como fondo una retícula trazada a base de rumbos o líneas dirigida por la rosa de los vientos, y son mapas con escala gráfica llamada tronco de leguas. Todas estas representaciones se destacan además por incluir en su diseño una rosa de los vientos, desde donde parten los rumbos y las líneas. Ana María, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un portulano y una carta náutica? Una carta náutica es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. Normalmente indican la profundidad del agua, la altura del terreno, la naturaleza del fondo, los detalles de las costas, incluyendo los puertos, los peligros para la navegación, las luces de marcaje de entrada a los puertos y otras ayudas a la navegación. Las cartas náuticas son instrumentos esenciales para la navegación náutica. Son los primeros mapas realistas hechos a escala que se conocen. Datan del siglo XV, desde el cruce de las rutas que partían desde el puerto de Mallorca y con la aportación intermitente de la ciudad de Barcelona. Así, en el siglo XV, la navegación sigue siendo, en la práctica, una navegación a ciegas, dependiente de los vientos y de las corrientes. Paulatinamente, la navegación astronómica basada en el uso de instrumentos de medida va a reemplazar a esta navegación que se conoce con el nombre de navegación a la estima. De aquí en más, la cartografía será cada vez más objetiva, más real, más al punto, hasta la aparición de la proyección de Mercator en la Edad Moderna. Y en el caso concreto de las ciudades, ¿cómo se representaban en la Edad Media? ¿Qué tipo de imágenes se conservan, Ana María? Estas imágenes representan las ciudades más como un ideograma que como una realidad existente.
En la Alta Edad Media la ciudad se dibuja como una forma estereotipada, siguiendo el modelo de ciudad cristiana, teniendo como centro a Jerusalén. Este estereotipo perdurará en el tiempo a causa de la imprenta. Así, en 1474 se publica el Fascículo Temporum, en la que se representan 9 ciudades. Más tarde, la obra de Pedro de Medina, el libro de las grandezas y cosas memorables de España, publicado en 1548, muestra 127 ilustraciones. Y en 1572, el Civitatis Orbis Terrarum de Brown representa 530 vistas que pretendían dibujar la ciudad de la manera más exacta posible. Entre los siglos XI y XIV, la representación de espacios urbano y portuario va a cambiar sustancialmente. En el siglo XV, la mayor información se obtiene de las representaciones llamadas vista a vuelo de pájaro. Las denominadas vistas de ciudades y su entorno serán más reales, abundantes y variadas, como consecuencia del desarrollo urbano. Esto además se une a la aparición de mejoras técnicas en la representación espacial. Por ejemplo, el uso del cuadrado reticulado o la retícula, recomendado por Ptolomeo, o la cámara oscura, inventada por Leonardo da Vinci. Avanza el desarrollo de las leyes de las perspectivas, aparecen las representaciones en 2 o 3 dimensiones. Así pues, podemos encontrar 3 tipos de vistas de ciudades. Las vistas horizontales, que son vistas panorámicas de conjunto, donde aparece la ciudad al fondo, representada al fondo, con sus símbolos más importantes. Estos son la muralla y las torres. En estas no se percibe el detalle, por ejemplo, las viviendas o el plano reticular de las ciudades, sino que ofrecen una información detallada más bien del emplazamiento, porque la visión es panorámica. El punto de observación no suele ser alto. También están las vistas verticales, cenitales o a vuelo de pájaro. Están realizadas desde un punto de observación imposible para la época, ya que no está en la tierra sino en el aire el punto de visión. Para su realización, los autores se documentan sobre todo en el terreno, elaboran planos precisos también en el terreno, plasmando los elementos urbanos más importantes y desde la perspectiva caballera, es decir, como si fuesen a caballo paseando por la ciudad. Finalmente, las vistas oblicuas. Las vistas oblicuas equivalen a la foto aérea. Contiene una mayor información que las anteriores, ofreciendo una completa realidad urbana, planimetría, emplazamiento interior de la ciudad, distribución de la ciudad de sus arrabales y de su entorno en general, y destaca también todos los aspectos geográficos de la imagen. O sea que una fuente de documentación histórica importantísima, ¿no? Sí, muy rica, fundamentalmente para ver cómo los hombres medievales imaginaban y representaban al mundo que conocían. Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para hablarnos sobre las ciudades y los puertos medievales en la iconografía y la cartografía históricas. Muchas gracias. A ti, Clara.